Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión especial. Bueno, pues como todo proceso electoral, cambiamos un poco nuestros horarios y en esta ocasión estamos en un programa especial y tenemos como invitado al candidato a la Diputación Local del Distrito número 29 Urbano, el licenciado Amado Jesús Cruz Malpica, a quien saludamos. Y bueno, después de una agotadora jornada, porque sí que son agotadoras sus jornadas, candidato, muy buenas noches, lo saludo. Azucena, muchas gracias por permitirme estar en los hogares de tu público, de Imagen y Política. Y bueno, con el gusto de siempre saludarte, sí, pero siempre es muy gratificante además hacer esos recorridos. Bien, pues ya se han iniciado las campañas políticas desde el pasado día 29, están pues los candidatos a diputados locales muy intensos porque solamente tienen un mes. ¿Cómo le ha ido en estos días, candidato? La verdad es que la gente recibe de buena manera a los candidatos, en general me parece a mí, es gente hospitalaria. Es muy raro que uno se encuentre con alguien que no quiera darte la mano, desearte éxito, pero en el caso particular de los candidatos de Morena y de quien les habla, además, bueno, hay un entusiasmo en la gente, hay interés por conocer las propuestas de Morena, de Andrés Manuel, de Cuitlagua de García, del candidato a diputado, de la candidata a senadora, y bueno, pues la verdad es que sí nos resulta muy grato todo esto. Así es, candidato. Bueno, pues tenemos algunas imágenes precisamente de algunos de sus recorridos que ha realizado en estos días aquí en Coatzacoalcos, como podemos ver en esta imagen que nos pone nuestro director de producción. Y es precisamente toda esta tarea que usted realiza en las colonias y donde le toca precisamente visitar las reuniones que también se tienen, ¿no?, con los vecinos y demás. ¿Y cuáles son las principales propuestas que también me imagino que además las que usted tiene le ha hecho a la población? Bueno, a la población le estamos ofreciendo la plataforma legislativa de Morena, que es una plataforma común. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos lo que tiene que ver con el proceso legislativo propiamente dicho, para que termine de nacer, Azucena, en Veracruz, un parto que fue interrumpido en el nacimiento del Poder Legislativo. Había altas expectativas porque esta legislatura se comportara con independencia, se comportara como mandaron las urnas del proceso de 2016, sin una mayoría predeterminada en el Congreso. Sin embargo, se crearon mayorías artificiales. Diputados que llegaron por un partido terminaron reforzando al equipo del gobernador. Me parece que esto dañó el proceso democrático veracruzano en su conjunto, alteró los números generales para revisión seria de la cuenta pública, para revisión clara del presupuesto, del Plan Veracruzano de Desarrollo. Me parece que esta es una tarea interrumpida que hay que retomar con fuerza. Nosotros esperamos que en este proceso electoral del 2018 haya para los candidatos de Morena, para los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, un número que nos permita tener una incidencia en el Congreso que dignifique la independencia y que haga realidad la división de poderes en Veracruz. Más allá de las propuestas concretas, tenemos cerca de 70 iniciativas presentadas ante el Pleno del Congreso del Estado. Un número mínimo ha sido dictaminado, estamos en la famosa congeladora, el resto por un asunto de composición numérica del Pleno y de determinación de la Junta de Trabajos Legislativos. Nosotros esperamos en esta nueva etapa superar todo esto y que se dictaminen iniciativas que son muy importantes, a juicio mío por lo menos. La iniciativa de austeridad republicana, que implica una disminución en los salarios de los altos servidores públicos del Estado para reforzar a los de menos ingresos, una ley de revocación del mandato, una ley de equidad de género, una ley que tiene que ver con dotar a los estudiantes de condiciones mínimas para recibir una educación digna. Estos son algunos de las muchas propuestas que tenemos en el Congreso, Azucena. Candidato, algo que nos pudiera ilustrar o que a la gente que alguno ha decidido su voto, lo que pudiera hacer para dar el arrastre de que sea el Congreso con un mayor número de diputados de Morena, ¿esto va a permitir qué? Bueno, va a permitir en principio de cuentas que el gobernador modere, sea quien sea el gobernador, lo quiero decir además, sea un gobernador de Morena, como además estamos seguros que va a ocurrir, que Cuitlagua García Jiménez va a obtener la mayoría de votos, sea un gobernador de otro partido político, modere y module su conducta de manera rigurosa conforme a la ley.
que no ejerza esas famosas facultades metaconstitucionales, como se le llamaba, de poder decidir por otros poderes, de poder decir qué pasaba en el Poder Legislativo y cómo se tenía que votar, de poder decir quiénes van a ser los magistrados del Poder Judicial y cómo tendrían que resolver algunos casos, inclusive por consigna. Me parece que esto es muy importante que la gente tome en consideración, porque en Morena le apostamos a la división de poderes, no le apostamos a subordinar un poder a otro, le apostamos a que el Ejecutivo cumpla su función y el Legislativo cumpla su función. Claro que va a haber vasos comunicantes, claro que va a haber colaboración con las políticas públicas del Ejecutivo, si son para beneficio de los veracruzanos, pero a mí me parece que un tema central es que termine de nacer con independencia el Poder Legislativo veracruzano. Así es, y bueno, pues entonces lo que se necesita es que el Congreso de Veracruz sea conformado por más diputados de Morena, en ese sentido que se vote por una mayoría y que sea mayoría precisamente Morena en el Congreso. Permítame, Azucena, hacer aquí un eslogan de campaña, por eso es que estamos invitando a la gente a que este 1 de julio, que va a obtener 5 boletas, le eche la mano al proyecto morenista, le apoye a Andrés Manuel y a la coalición Juntos Haremos Historia con 5 votos. Entonces, bueno, precisamente a eso obedece, a que se requiere en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados apoyo al proyecto del presidente de la República, y en el Congreso veracruzano también, en el caso de que gane, como estamos ciertos que sucederá, Cuitláhuac García Jiménez, un apoyo decidido al gobernador para que no se entorpezcan las políticas públicas que beneficien a Veracruz. Y bueno, pues también en el caso del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que ha sido muy intensa, y creo que de los estados de la República que también ha tenido una mayor visita ha sido precisamente Veracruz, por lo que significa esta fuerza que ha tenido Morena en el sur y en el estado y los principales municipios, ¿no?, de la entidad veracruzana. En ese sentido, ¿por qué votar por Andrés Manuel López Obrador? Bueno, votar por Andrés Manuel porque el país está inmerso en una crisis profunda, está agobiado por temas de gran calado para toda la ciudadanía, está agobiado por la inseguridad, está agobiado por la impunidad, está agobiado por la corrupción, está agobiado por la falta de resultados, está agobiado por los favoritismos en el comportamiento del gobierno, y esto no puede seguir así. Creo que la gente ya tomó cabal conciencia de que es necesario que esto se termine, como dice Andrés Manuel bien, no que se reduzca, que se termine. El gobierno no puede ser una fábrica de favores para amigos y no puede ser un instrumento al servicio solo de unos cuantos. Tiene que servirle al conjunto de la sociedad. Muchos de los problemas que tenemos, Azucena, de la falta de acciones de vivienda, de servicios públicos dignos, obedecen precisamente a una falta de políticas públicas comprometidas con la gente. Entonces hay que romper la cadena de impunidades que existe en el país. Por eso me parece que el proyecto de Andrés Manuel reivindica esto y nos va a permitir a los mexicanos tener un espacio para sanear la vida pública de México. Creo que esa es la principal apuesta. Yo tengo la percepción personal que no hay muchas alternativas. Ya ha gobernado por muchos años el Partido Revolucionario Institucional, lo hizo 12 años el Partido Acción Nacional, regresó el Partido Revolucionario Institucional, y hoy la gente creo que está expresando la necesidad de dar oportunidad a un nuevo mando, porque los que lo han hecho hasta el día de hoy no han estado a la altura de su circunstancia histórica. Y así, además también hay que recordar que los principales votos a favor de la reforma que se dieron fueron aprobadas por el PRI y por el PAN. Efectivamente, hay ahí un prianismo, como normalmente se les dice, hay un contubernio, nosotros lo hemos visto en el Congreso veracruzano, no obstante que llegaron con diferentes signos políticos a la hora de votar las cuestiones medulares, a la hora de votar presupuesto, a la hora de votar cuenta pública, a la hora de votar Plan Veracruzano de Desarrollo, a la hora de votar al fiscal del Estado, pues se hacen un solo voto y bueno, distorsionan de esta manera una plataforma que debería diferenciarlos claramente, pero no, hacen un prianismo efectivamente que no le hace ningún bien a la salud pública de Veracruz. Claro, y bueno, por otro lado también para que sea mayoría y que, bueno, esto es importante, por un lado la presidencia con Andrés Manuel López Obrador, el Congreso de Veracruz con mayoría de diputados de Morena, pero también en la Cámara Alta se necesita que ganen los candidatos al Senado y los diputados federales.
Bueno, lo que sucede es que cuando no es así, el presidente de la República tiene un marco de actividad, de quehacer presupuestal muy acotado, porque es precisamente la Cámara de Diputados la que autoriza, entre otras cosas, el presupuesto de egresos de la Federación y el que dispone cómo se debe gastar el dinero. Entonces, cuando no se cuenta con una mayoría ahí, se puede distorsionar desde la legislatura la buena disposición del Poder Ejecutivo de apuntalar un determinado sector. Y pongo un ejemplo tratando de explicarme de manera muy representativa. Si el presidente de la República considera, por ejemplo, que hay que gastar más en educación que en armas para el país, los que pueden tomar una decisión contraria a esta decisión, pues son precisamente los diputados del Congreso de la Unión, los diputados federales. Entonces, por eso es importante apuntalar el proyecto, para que los buenos propósitos, que yo estoy cierto que Andrés Manuel va a empujar, tengan además un respaldo que les permita hacerse realidad. Así es que bueno, pues entonces seguimos con ese eslogan que usted nos ha dado y que además lo han llevado a la práctica de promocionar el voto por los 5 candidatos de Morena. Efectivamente, Azucena, y bueno, déjeme presumirle, el día de ayer hubo en Jalapa un acto realmente en términos de asistentes muy importante. Yo tengo ya un número de años suficiente yendo a algunos eventos políticos. No recuerdo un evento numéricamente más representativo en Jalapa que el día de ayer. No me quisiera yo meter a un asunto de decir de manera más o menos a ojo de buen cubero, como decimos, cuántos hubo, pero seguramente fueron decenas, más de 2 decenas de miles de jalapeños los que se congregaron para oír las propuestas de Andrés Manuel, cosa que desde luego nos da mucho gusto, porque también habla del compromiso con nuestro candidato a gobernador, Cuitláhuac García Jiménez. Así es, y bueno, pues un lleno impresionante, realmente las imágenes, no hubo fotocomposición como por ahí dicen, realmente era la gente que tenía que estar y nadie puede pues decir que no hay la simpatía hacia Morena y sus candidatos y por supuesto también hacia el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues también en el sur hubo un lleno impresionante durante hace una semana, creo, el domingo, en que estuvo aquí en Coatzacoalcos. Efectivamente, y además en una jornada agotadora por las condiciones climáticas y además por el número de asistentes. Cozoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos, estuvimos temperaturas elevadísimas en términos de calor, climático, pero también de calor humano. Hubo mucha empatía, mucho entusiasmo para recibir a Andrés Manuel. La verdad es que estamos muy optimistas, pero no estamos confiados. Me parece que hay que seguir las instrucciones de visitar a la gente en sus casas, de invitarles a votar y evidentemente de hacer una campaña digna con propuestas como los ciudadanos merecen. Y bien, en ese sentido ustedes siguen caminando, son de los candidatos que caminan todos los días, tocando puertas, buscando que la gente conozca sus propuestas e invitándolas a votar. ¿Qué le dice la gente? ¿Hay ánimo de la población? La gente lo recibe a uno de manera hospitalaria, le da a uno la mano, le desea a uno suerte, expresa por regla general una simpatía con el proyecto de Morena, tiene también desde luego señalamientos, reclamos. Tenemos un reclamo permanente de luminarias, tenemos reclamos de drenajes, de pavimentación de calles. El día de hoy estuvimos en una colonia que ya tiene un buen número de años de fundada, la Santa María, y ahí los vecinos nos decían que tienen problemas de iluminación, que tienen problemas de drenaje. Nosotros de manera respetuosa exhortamos al presidente municipal, al ayuntamiento de Coatzacoalcos, a que, aunque estamos ciertos que están considerando acciones para estas colonias, pues intensifiquen el paso, que sea un poco mayor en tiempo el resultado, más breve en tiempo el resultado que le podamos dar a los vecinos, porque la verdad es que la gente, más allá de la normatividad que se tiene que seguir para este tipo de obras, pues sí está con una gran necesidad y con una gran expectativa. Lo hacemos además de manera muy cordial, muy solidaria con el momento que vive el
Cabildo de Coatzacoalcos, pero me parece que la gente tiene que tener una voz que también permita que esta demanda llegue de manera directa a los servidores públicos municipales. Y bien, sin embargo, también he visto muchos ataques hacia los gobiernos de Morena. Digo, después de haber permitido muchos años lo que no hizo bien el PRI, lo que no hizo bien el PAN o otros partidos que han gobernado, bueno, pues ahora se exige que en menos de 5 meses se cumpla. ¿Cómo ve usted esos ataques o qué dice usted? Como parte de la guerra política que hoy tiene el gobierno del Estado, para no decirlo de manera con circunloquios, del Partido Acción Nacional, de los partidos adversarios en estas elecciones, donde hemos oído argumentos realmente descabellados. Yo he oído algunas críticas de que el ayuntamiento tiene ahora algunos ahorros y entonces la crítica es, bueno, ¿y por qué tiene dinero ahorrado si hay tantas necesidades en la ciudad? Bueno, efectivamente, pero el dinero está y se están programando obras. Más bien la pregunta es, ¿por qué en el pasado no se ahorraba ese dinero si las necesidades de la ciudad eran iguales o mayores? Entonces, la verdad es que me parece que este tipo de críticas, en lugar de ser serias, en lugar de contribuir a mejorar las cosas, tienen un claro propósito político. Yo digo, Azucena, que tiene fecha de caducidad. Estas críticas que el 2 de julio, cuando se emita un dictamen en las urnas, vamos a vivir una bajamar, vamos a tener un receso y vamos a permitir que el gobierno municipal cumpla con los plazos y con las tareas que tiene encomendadas, más allá del fragor político, más allá de las descalificaciones, producto de una lucha electoral. Claro, y bien, gracias también a la gente que en estos momentos nos hace el favor de hacernos sus comentarios a través de nuestra red social de Facebook, por supuesto, en donde estamos transmitiendo simultáneamente, y lo que es nuestro portal de imagen y política. Así que yo agradezco esta tarde-noche a Blanca Elsa de León, Berito Garduza, Gladys Rivera Flores, Morena va, Amado va. Rosy Zulbarán, arriba Morena, Mati Férez, excelente programa, Ruiz Soberón, saludos al panel, Estela Santos, Morena va arriba, solo hay que cuidar el voto. Gloria Santos, saludos a mi hermana Gloria Santos, Guadalupe García, Julio Bro, en relación a la seguridad, ¿cuál es su propuesta y qué opinión le merece el que el gobernador ofrezca recompensas? Candidato, ahorita vamos a la contestación. También Beto Ramón, Liborio Corso, Kikeri Chan, Juan Alfonso, Luis Castro, Lore Ruiz, Chava Gracia, Armando Olán, Guillermo Olivera, Carlos Caporal, José Luis Sosa, Carlos B., Michelle Martínez, Morena va, Tony Morgan, Carlos Meléndez, Teresa Obando, Matifer, Marcelo Montiel, Chato Alonso, AMLO Presidente, Alejandro Villar y Yolanda Aquino hacia la Ciudad de México. Yolanda, un saludo. Y bueno, pues ahora sí, ¿cómo ve el tema de Julio Bro en relación a la propuesta de seguridad? ¿Qué opinión le merece que se ofrezcan recompensas? Las recompensas son una reminiscencia de las películas del oeste. Y si bien ahora la legislación penal, el nuevo sistema penal en vigencia en el país permite algunos instrumentos como esto, la verdad es que no han tenido un resultado práctico que merezcan respeto y confianza. Más parece un asunto de salir al paso pretendiendo que se está haciendo algo para el combate a la delincuencia que con la intención de obtener resultados positivos. Yo no recuerdo, puedo estar en un error, lo reconozco, pero no recuerdo a nadie que haya cobrado una recompensa hasta el día de hoy. Por lo menos no lo registro en la memoria. O a lo mejor no lo dicen por aquello de la inseguridad, ¿no? Pero digo, entonces, pues si se le paga a los funcionarios de la Fiscalía, de la Policía Ministerial... Pero si no lo dicen, Azucena, a lo mejor no lo pagan tampoco, ¿no? Digo, sí, pero, perdón sí, por la especulación, no, sí. Digo, bien podría hacerlo, ¿no? La verdad es que son instrumentos de política pública. Creo que una cosa es guardar en reserva quién es el destinatario de la recompensa y otro el hecho de que la recompensa se otorgó. Me parece que si se trata de preservar la vida y la seguridad de este tipo de personas, habría que guardar los nombres, no el resultado. Claro, o al menos para salir del paso se da ese tipo de declaraciones que hay recompensas, ¿no? A mí me parece que es ajeno a la tradición de la justicia penal mexicana. Más valdría tener una policía científica, entrenada, responsable, comprometida con las investigaciones,
al menos en opinión mía, que con recompensas son un instrumento más, me parece que se ha abusado de él y me parece que han sido poco eficaces. Por otro lado, candidato, en el tema de la educación, y digo, es una de las propuestas que también ha hecho la población en el tema de educación, en el tema de salud, ¿qué nos trae usted como propuesta? La salud es un problema que no tiene a veces mucho que ver con los diseños, sino con la realización de las políticas públicas. El Seguro Popular, por poner solamente un ejemplo que creo que está al alcance de un gran número de ciudadanos, está diseñado para tener una consulta médica y una dotación de medicamentos suficientes para la población. ¿Qué pasa? Bueno, pues que no hay el número suficiente de médicos, que no hay las instalaciones dignas y que no hay el número suficiente de medicamentos. No estamos ante un problema de legislación en ese sentido, estamos ante un problema de resultados en la aplicación de las políticas. ¿Por qué? Pues porque después nos enteramos que hay beneficiarios en la compra de medicamentos, hay beneficiarios en la compra de la subrogación de servicios en el sector salud y hay beneficiarios en el otorgamiento de plazas. Me parece que todo esto es parte de un proceso de corrupción que se prohija dentro del gobierno y que debe terminar. Yo le apostaría a que estos programas en principio se realicen y después se consoliden. Y aquí viene una cuestión importante, Azucena. Nosotros en la izquierda mexicana no somos partidarios de los servicios focalizados, somos partidarios de los derechos universales. Es decir, pensamos que si la gente tiene derecho a médico y medicamentos, debe tenerlos de manera plena y de manera real, un acceso real a estas cuestiones. Pensamos que si hay una pensión, debe ser una pensión para todos los que cumplan los requisitos y no una pensión selectiva. Esa es la gran diferencia que tenemos con otros partidos políticos. Por ejemplo, las políticas que han impulsado el PAN y el PRI tienen sistemas, digamos, de programas sociales selectivos. Y pongo un ejemplo, 65 y más. Se les da a personas que reúnen requisitos de edad y de determinado estatus socioeconómico, pero si usted tiene una pensión del ISSSTE, una pensión del IMSS, una pensión de Petróleos Mexicanos, aunque tenga la edad ya no le toca. Esa es la diferencia con las propuestas de Morena. Nosotros sostenemos que las pensiones deben ser universales, que si usted tiene una pensión, además debe de tener, por el solo hecho de alcanzar la edad, más allá de su condición económica, acceso a la misma. Porque nosotros creemos en los derechos universales y no en los derechos segmentados, no en los derechos focalizados. Y bien, pues eso es interesante, sobre todo porque la población de la tercera edad requiere más apoyo. Digo, una pensión, por mucho que tenga de PEMES, pues puede resultar insuficiente para muchos de ellos. Entonces, qué bueno que esto se habla de una pensión universal. Candidato, por otro lado, si en el Congreso del Estado de Veracruz, el próximo 1 de julio, tiene mayoría Morena, habrá de pedir cuentas al gobernador, al exgobernador, bueno, cuando ya se vaya Miguel Ángel Yunes Linares, en el tema de seguridad, en el tema de lo que se pudo recuperar de los recursos quitados a Javier Duarte, porque digo, yo lo veo así como que si nada más fuera una empresa familiar y él solamente sepa cómo se está manejando el dinero que se recuperó y que él pomposamente lo señala. Esa es una obligación del Congreso, es obligación del Congreso apoyado por el ORFIS, supervisar la cuenta pública, revisar los resultados. Yo considero que cuando se hace una evaluación del gobierno debe hacerse de manera integral. Es obligación del gobernador rendir un informe del estado que guarda la administración y es también obligación de los diputados valorar ese informe. Yo creo que la composición de una nueva mayoría en el Congreso nos va a permitir efectivamente que estas cuentas sean claras, que estas cuentas se examinen con toda transparencia y con toda legalidad de cara al pueblo de Veracruz y evidentemente lo que esté bien hay que decirlo y lo que esté mal también hay que señalarlo. Bien, bueno, pues gracias, candidato. Finalmente quisiera que nos dé pues a conocer a la población respecto a que no ha decidido su voto, qué hacer el próximo 1 de julio, por qué votar por Morena.
Pues hay que votar por Morena porque en el país se requiere un cambio profundo, un cambio que fortalezca una visión de protección a la industria nacional, de fomento a los derechos humanos, de fomento al empleo, de universalización de derechos, de mejoría en la seguridad pública, de fomento a la educación, a los estudiantes y de oportunidades de trabajo. Y en el estado de Veracruz, porque siendo desde luego parte importante de la federación, de nuestra República Federal, en Veracruz hemos tenido un gobierno autoritario, un gobierno que no ha permitido que la ciudadanización se empodere de los mandos públicos, y además tenemos servicios de pésima calidad, muchos de ellos productos de políticas erradas del gobierno. Me parece que eso se puede terminar con el voto de la gente el 1 de julio. Por eso yo exhorto nuevamente a la gente, si usted me lo permite, Azucena, a que de estas 5 boletas depositen en las urnas 5 votos por el proyecto morenista. Así es que bueno, pues ahí está el candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que hemos tenido en esta ocasión aquí como invitado. Así es de que bueno, pues yo me voy con los últimos saludos y peticiones. Si Pepe Arana me lo permite, gracias Mati Fer. ¿Por qué votar por Amado? También Diana Claudia Terán, Mari Carmen Airán, Manolo Gil Villanueva, Claudia Lidia Almaraz, Rafael Hernández Cruz, Miguel Ángel Santoprieto Flores, Jesús Martínez, Alejandra Lara, Tomás Alfonso Avistegui, Rodolfo Corpi, Ricardo Cabrera, Gloria Santos. Toda la razón, Amado, con respecto al tema de salud. Por favor, atiendan el área de oncología pediátrica en el Hospital Valentín Gómez Farías. Pues estas son las preguntas y los saludos. Mati Fer nos dice, ¿por qué votar por Amado? Bueno, Amado finalmente lo que ofrece Azucena es una experiencia legislativa previa. No me pierdo en la maraña legislativa, no abandono el bosque por ver el árbol, no soy una gente que confunda un decreto con una ley, un reglamento con la Constitución. Tengo claro la dinámica del trabajo legislativo y considero importante que además el representante de Coatzacoalcos urbano sea una persona que tenga muy claro las políticas públicas del gobierno federal y del gobierno del estado, porque esto va a permitir que haya una armonización y que hagamos realidad proyectos importantes para el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec. Hay que estar atento con los empresarios para que no solamente puedan tener oportunidad como proveedores, porque se abrió una convocatoria y se cerró muy rápido, por ejemplo, sino para que además los comerciantes locales y los servicios locales tengan una oportunidad real frente al arribo de capitales que puedan hacerse presentes en las zonas económicas. Y desde ese punto de vista yo ofrezco darle continuidad al proyecto de Morena, darle finalmente con una nueva mayoría un aterrizaje concreto a las propuestas legislativas del Movimiento de Regeneración Nacional. Creo que tengo la experiencia, lo digo no como una fantochería, lo digo como un hecho de que he estado inmerso en la vida legislativa en otros momentos y creo que podemos hacer un trabajo digno, pero lo más importante, Azucena, porque hemos tenido un voto digno con la gente. Yo puedo sostener cada voto en el Congreso con argumentos, con razones, y puedo decir por qué voté a favor y por qué voté en contra, cosa que en realidad no siempre ha sido posible a otros legisladores el poderlo sostener así. He votado en muchas ocasiones en contra de proyectos del gobierno porque me han parecido lesivos para Veracruz, en contra de endeudar a Veracruz, en contra de un programa veracruzano de desarrollo, un plan veracruzano de desarrollo que no tenía sustento presupuestal, en contra de una reestructuración de la deuda que compromete activos futuros, y he votado también en favor de propuestas del PRI y del PAN que me han parecido prudentes y benéficas para Veracruz. Así que ofrezco un trabajo serio, un trabajo sin que esté permeado por la descalificación previa, sino por la valoración de lo que desde mi perspectiva puede ser positivo
para los veracruzanos. Pues gracias, candidato. Falta más de casi 20 días para que termine su campaña. Sabemos que son 3 días antes del proceso electoral. Esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros. Lo queremos tener muy seguido, sobre todo en Cuéntanos, para que nos hable un poco también de eso, de votar a favor y por qué ha votado en contra, y entrar más a detalle de ese tema. Yo agradezco mucho que haya estado con nosotros en esta noche y que, bueno, pues nos haya podido compartir estos primeros días de campaña. No, Azucena, muchas gracias. El niño es risueño y le hacen cosquillas y se carcajea. Si usted me invita, con muchísimo gusto vamos a estar. Gracias, candidato. Pero gracias a usted por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Deseo una excelente noche. Quédese con Carola Espinosa en Rumbo a la Cima. Hasta luego.